Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan y quienes darán un mensaje por una Navidad segura. Damos a continuación el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico y dará recomendaciones en el marco de una Navidad segura. También vamos a tener al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien se va a referir a la respuesta institucional durante la Navidad sobre ocupación de camas y sobre Navidad segura. También el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, nos acompaña y detallará la importancia de mantener y reforzar el modelo compartido Costa Rica trabaja y se cuida en el marco de la Navidad segura. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, Daniel Salas, con el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, también al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Alexander Solís, y a todos los que están presentes y siguiendo esta transmisión. Tenemos el reporte que como país acumulamos un total de 140.172 casos. Vamos a dar el desglose de lo que ha ocurrido en los últimos 4 días. El sábado, 28 de noviembre, el país registró 1.155 casos. El domingo, 851 casos. El lunes se reportaron 539 casos. Y hoy martes 534, tomando en consideración que ya conocemos que los fines de semana menos personas acuden en lo que es consulta por que no merita hospitalización, porque las cifras de hospitalización esas sí no esperan, ¿verdad? La gente no, cuando ya le falta el aire y no puede quedarse en la casa, si va al hospital y consulta, y esas son las cifras que no han bajado, porque a veces uno dice, bueno, hay 539 casos el lunes, estamos súper bien. Ya tenemos un patrón histórico justamente de que los casos disminuyen los lunes, los martes o incluso desde el domingo ya empieza a disminuir. También tenemos, con respecto a recuperados, 87.721 personas. La cifra que tenemos hoy de hospitalización es bastante alta. Ahora el doctor Macaya se va a referir más a este punto de lo que está ocurriendo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos 571 personas hospitalizadas. Es importante también indicar que de esas 571 personas, 16 personas están en centros privados hospitalizados y esa es la cifra más alta que hemos tenido hasta el día de hoy en centros privados a nivel de hospitalización. 224 personas de estas 571 están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 0 años hasta los 88. El sábado tuvimos 10 lamentables fallecimientos, el domingo tuvimos 11, el domingo tuvimos 15, el lunes se contabilizaron 11 fallecimientos y hoy martes se suman 5 más. Estamos llegando a 1.731 decesos relacionados con COVID-19, o sea, ya el COVID comparado con los años anteriores como un solo ente causal se convirtió en la primera causa de muerte en Costa Rica, COVID-19. Tenemos entonces en total 1.731 decesos y le damos el más sentido pésame. Nuestro deseo que hubiera sido diferente esta historia para todas las familias, para todos los allegados de cada uno de los fallecidos por COVID-19 y que lamentablemente se van a sumar más. Y se van a sumar muchos más dependiendo de la empatía, de la solidaridad, del respeto a la vida que manifestemos en las siguientes semanas e incluso meses. Yo sí quisiera aprovechar el momento. Estamos iniciando justamente el mes de diciembre, ya lo hemos indicado varias veces, es un mes difícil, es un mes complicado para la pandemia, es un mes que puede ser muy fértil, de mucho fruto para el virus, si no seguimos las indicaciones. Y estas indicaciones no es porque las dicta el gobierno, es porque queremos que nos cuidemos, es porque queremos
que si alguien se enferma gravemente, que no le vayan a decir no hay campo en este hospital, no hay campo en ningún hospital. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que tratar de promover, de seguir al tanto de que no se vale en estos momentos que hagamos filas casi que de una persona pegada a la otra, que estamos viendo fotografías de diferentes terminales, de buses, de bancos, de diferentes lugares en donde la gente se está poniendo, no guardando el 1.8, están sumamente cercanas, prácticamente pegando una a la otra. Y eso justamente es lo que el virus está esperando para hacer mucho más contagios. Entonces tenemos que trabajar, o sea, si queremos en este momento tener una Navidad feliz, una Navidad segura, tenemos que ganárnosla, tenemos que trabajar para que eso sea así. Entonces aquí sí no podemos claudicar con el uso de las mascarillas, no podemos claudicar con si alguien está enfermo. Ese es uno de los principales, el principio más importante. Si alguien está con síntomas de resfrío, de gripe, no debe salir de su casa, por más que quiera ir a hacer cualquier diligencia o cualquier reunión que tenga, por favor quédese en casa. Siempre, por favor, tengan muy en cuenta, entre menos ventilado sea un lugar, más riesgo de infección hay. Por eso hemos solicitado que cuando hay una reunión presencial, porque no se pudo hacer de otra forma, alguna gestión presencial o alguna situación que amerite la presencia de varias personas, lo ideal es que sean espacios abiertos, espacios donde el viento corra libremente y, como indicaba anteriormente, entre más cerrado, entre menos ventilación natural, ahí está el riesgo de contagio es muchísimo mayor. También, si van a interactuar por alguna circunstancia con alguien que no está dentro de su burbuja, que no está dentro de su grupo de convivencia, que sea por el tiempo más corto posible. Casi que yo les diría, hagan la reunión de pie, para que si están muy comoditos, sentados, se quedan mucho y cuando nos damos cuenta pasó mucho tiempo y entre más tiempo, más riesgo de infección. Entonces, de verdad, que el tiempo de interacción sea el menor posible, que se guarde la distancia, que se utilice la mascarilla. No caigamos en la trampa de que estamos utilizando la mascarilla y vamos a comernos algo, a tomarnos un cafecito y ahí nos quitamos la mascarilla y en ese momento las burbujas se unieron. En ese momento, si alguien estaba sin síntomas, pero con la infección, o estaba presintomático en el periodo antes de manifestar síntomas, y están comiendo y hablando, por todos los cuidados que hayan tenido antes de lavarse las manos y ponerse la mascarilla, no sirvió de nada. Ahí se va a dar la infección. Igual, si van a, por alguna circunstancia, compartir el momento de alimentación, buscar mejor recintos separados en ese momento, y jamás compartir comidas, compartir utensilios, ¿verdad? Que sea un lugar donde la gente está agarrando de la comida, que sean ojalá comidas individuales. Recordemos también que hay que proteger mucho a las personas mayores. Estos 1.731 decesos, la gran mayoría han sido adultos mayores. También hemos tenido personas de 20 años, de menores de edad, de 30, de 40, pero la gran mayoría son adultos mayores. Volquémonos siempre a protegerlos a ellos. Son los más frágiles y también los que tienen factores de riesgo que ya ustedes los han conocido. Y en eso, vean, en ese momento yo lo pongo como cuando hay una cirugía. Ustedes saben que cuando hay una cirugía, el cirujano, el personal de enfermería, el instrumentista, se lava las manos antes de que empiece la cirugía, porque si no se los lava va a infectar al paciente y para nada sirve operarlo porque al final se infecta y se puede morir por la infección. Cuando está la cirugía, se ponen el personal que está ahí cubrebocas para proteger justamente que de la boca no salgan los microorganismos, las bacterias o los virus que pueden provocar también infecciones en el paciente y que al final, por tratar de hacer un esfuerzo por salvar a esa persona en una cirugía, termine falleciendo. En este momento es tan delicado lo que estamos viviendo a nivel mundial, como indico, el COVID-19 es la primera causa de muerte a nivel mundial, a nivel de Costa Rica, y está convirtiéndose en muchos países también en la primera causa de muerte, que estamos como en una cirugía, y veamos que ese paciente puede ser nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestro hermano, incluso nuestro hijo, que tiene factores de riesgo.
y que si no lo cuidamos, si no nos ponemos esa mascarilla, si no nos lavamos las manos, podemos hacer que esa persona fallezca. Así de delicado es esto. Yo sé que la fatiga mental está presente, que ya la gente no quiere vivir con el COVID, pero el COVID está viviendo con nosotros. Tenemos que ser valientes y aceptar la cruda realidad. Diciembre de 2020 no es un diciembre normal, y si queremos hacerlo normal, el virus, insisto, va a aprovecharse para provocar muchísimas infecciones simultáneas, y cuando una persona se enferme gravemente por un infarto, un accidente de tránsito o por COVID o cualquier otra circunstancia, podemos tener ese escenario tan detestable, porque la verdad es que eso nunca ha ocurrido en Costa Rica y tenemos que verlo con recelo, de que no haya campo en una unidad de cuidados intensivos para esa persona, que puede ser cualquiera de los que está escuchando esa transmisión. Cualquiera puede tener un accidente de tránsito en cualquier momento, y si no nos cuidamos todos por el COVID, esa persona se ocupa de una UCI, esa UCI no va a estar disponible para esa persona. Así de serio es esto. Yo creo que tenemos que entender que esto no es un asunto de meter miedo, no es un asunto de imponer medidas, es un asunto de cuidarnos todos y todas, que la situación mundial, esta pandemia que ocurre posiblemente una vez cada 100 años, nos tocó vivirla a nosotros. Y tenemos que comportarnos como debe ser. Si vemos todavía, como indicaba, mucho conglomeración de personas, celebraciones o reuniones en lugares cerrados, poco ventilados, lamentablemente les vaticinamos que el diciembre que hemos querido que sea lo más tranquilo desde el punto de vista de la pandemia se va a complicar muchísimo. Así que, por favor, yo les solicito, como un ciudadano más, como ministro de Salud, como alguien que ha estado muy de cerca en esto de la pandemia, que no desfallezcamos, que esto es una maratón, es de resistencia, estamos llegando ya muy avanzada la carrera de la maratónica, pero si nos claudicamos y rendimos, no, aquí no se trata de ganar una medalla o un reconocimiento, se trata de la vida misma, estamos jugándonos la vida en esa maratónica. Así que esas serían mis palabras, y entender que diciembre está bastante complicado en medio de este escenario pandémico. Agradecemos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Le repetimos, presidencia.go.cr/alertas. A continuación, cedemos el uso de la palabra al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien se va a referir a la respuesta institucional durante la Navidad, sobre ocupación de camas y sobre Navidad segura. Muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Daniel Salas, nuestro ministro de Salud, a don Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Y un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión y todo el cuerpo periodístico que nos acompaña. Hoy celebramos un día que prácticamente solo Costa Rica puede celebrar, la abolición del ejército. Pero ese ejército que abolimos fue un ejército militar. Afortunadamente tenemos otro tipo de ejército, que es un ejército de trabajadores de la salud. Y quiero empezar agradeciéndole por ya casi un año de trabajo continuo de ese ejército de bien, de trabajadores de la salud de todo tipo. Y cuando digo trabajadores de la salud, estoy hablando desde los médicos especialistas hasta la gente que está en higiene, en seguridad, todo lo que tiene que ver con la atención de los pacientes en nuestros centros de atención. Hoy hace un año estábamos iniciando un diciembre del 2019, felices de entrar a la época navideña, y nadie tenía en el radar los datos que nos acaba de dar el ministro de Salud, que la primera causa de muerte en Costa Rica iba a ser un virus que en ese momento era desconocido. Pero así es la vida y hay que lidiar con ella. Lo que estamos viviendo no ha terminado, y tenemos que seguir en esa línea de aceptación de la realidad hasta que esto termine. Hoy estamos pidiéndole a todo el país una
Navidad segura. Estamos en el mes que queremos celebrar la llegada del niño Jesús, de estar de alguna forma con nuestros seres queridos y de protegerlos, de que esta sea una Navidad más, aunque va a ser diferente. Porque lo que estamos viendo en los hospitales es serio. Nosotros, para dar algunos datos, hoy tenemos 555 personas hospitalizadas, de los cuales 335 están en salón y 220 están en UCI. Algunos podrán decir, bueno, esos 220 en UCI suena que hay mucho margen, porque hemos anunciado que nosotros tenemos capacidad de aumentar la capacidad de UCI hasta 359 camas. En este momento tenemos 314 camas habilitadas. A veces algunas salen de uso en un día particular, tal vez por una contaminación bacterial o algo así. De hecho, hoy tenemos solo 305 camas habilitadas, pero con esos 220 que están en UCI hoy, suena que tenemos margen, ¿verdad? Que no estamos al límite. Pero la realidad es otra. Lo que estamos viendo es que los pacientes que están llegando a los hospitales de la Caja están llegando en condiciones más críticas, con más factores de riesgo y más complicaciones, más comorbilidades que están haciendo su atención múltiple mucho más compleja. Y en las camas UCI las clasificamos en dos categorías. Están las camas para cuidados críticos y las camas para cuidados severos. Las camas críticas son las que están en instalaciones, digamos, normales para cuidados intensivos y tienen capacidad para atender toda clase de comorbilidades y de complicaciones. No solo darle una ventilación asistida a un paciente, sino una hemodiálisis, tener todo tipo de soporte y no solo de equipo, sino del recurso humano, los intensivistas, los neumólogos, los internistas, los enfermeros y enfermeras que están especializados en cuidados críticos. Y los de camas severas están fuera de esa infraestructura normal que hemos tenido que aumentar por la crisis, pero carecen de todo el tipo de infraestructura, tanto física como humana, ese equipo humano, para darle todo tipo de atención a estos pacientes. Entonces, de los 220 pacientes que están en UCI hoy, tenemos 99 que están en camas críticas y 221 que son pacientes severos. Para poner esto en contexto, en este momento con las 314 camas que tenemos disponibles, nosotros en este momento solo tenemos margen de 8 camas más en cuidados críticos. 8. En cambio, en severos tenemos capacidad en este momento para 77 pacientes más. Y cuando aumentemos, si es necesario, a 359 camas en total, le podremos agregar más o menos otras 8 camas críticas. O sea que en la máxima capacidad de cuidados críticos, de cuidados intensivos que vayamos a implementar en la Caja, solo hay capacidad para 16 pacientes más críticos de lo que tenemos hoy. El resto son de pacientes severos, que son pacientes obviamente complicados. Nadie ingresa a una unidad de cuidados intensivos sin estar en una situación severa. Pero los críticos tienen múltiples factores de riesgo y múltiples complicaciones que hay que atender simultáneamente. Entonces, cuando hablamos de una Navidad segura, tenemos que enfocarnos en las personas que tienen esos factores de riesgo. Tenemos que pensar en ellos. Todas las familias conocemos cuáles miembros de nuestro entorno familiar son esos pacientes crónicos, que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial,
que son obesos, que son cardiópatas, que tienen alguna insuficiencia renal, que tienen antecedentes de tabaquismo, que tienen asma, todos esos familiares o amigos son personas que pueden terminar en la UCI, y lo que estamos viendo hoy es que los que están llegando a nuestros hospitales tienen múltiples comorbilidades, a veces hasta 8, y eso genera toda clase de complicaciones. Estamos a pocos días de cumplir 9 meses desde el primer caso de COVID en Costa Rica, y todavía hoy, toquemos madera, no hemos saturado estos servicios. Pero en servicios de cuidados intensivos para pacientes críticos estamos muy cerca. Estamos a 8 camas de saturar esos servicios. Y aún con capacidad de ampliación, solo nos va a dar 8 más. Eso significa que esta Navidad tenemos que celebrarla con amor, con cariño y con cuidado. Lavándonos las manos, contemos 30 segundos o cantemos Feliz Navidad 2 veces. O Feliz Cumpleaños, perdón, 2 veces. Y eso es más o menos la duración de un lavado de manos apropiado para esta situación. Y hay que lavarse las manos múltiples veces durante el día. Tenemos que mantener el distanciamiento físico, tenemos que usar mascarillas. Y sabemos que esto lo hemos repetido numerosas veces durante todo el año, pero este es el momento que tenemos que seguirlo repitiendo por la protección de todos nosotros. Los servicios de la caja en esta Navidad se van a mantener abiertos como siempre. Vamos a reforzar donde haya que reforzar, a redoblar esfuerzos, trabajando 24/7. Si conocen a algún vecino que trabaja para la caja, agradézcale el esfuerzo que están haciendo, porque realmente este ha sido un año muy largo y esperamos que el nuevo año sea mejor. Y hay ayuda que viene de camino. Las vacunas han demostrado ser altamente eficaces y Costa Rica ha adquirido una gran cantidad de dosis de estas vacunas que pronto comenzarán a llegar al país. Pero precisamente porque viene ayuda de camino en el horizonte muy cercano, es que tenemos que redoblar esfuerzos. Es que tenemos que llegar con buenas condiciones de salud a la posibilidad de que me vacunen. No aflojemos en este momento. Estamos ya a vísperas de tener una herramienta que nos llegó en tiempo récord, este desarrollo de las vacunas, de alta eficacia, inesperadamente alta eficacia, pero no aflojemos. Lleguemos bien a la época donde vamos a estar en estos programas de vacunación. Y en esta Navidad les deseamos la mayor felicidad con sus familias. Celébrenlo con creatividad, con amor y con cuidado. A continuación, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, detalla la importancia de mantener y reforzar el modelo compartido. Costa Rica trabaja y se cuida en el marco de la Navidad Segura. Muy buenas tardes a quienes están presentes en la sala y nos siguen por los diferentes medios. Muy buenas tardes, señor ministro de Salud. Muy buenas tardes, señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Como mencionaba don Román Macaya, hoy celebramos la abolición del ejército militar y yo me uno también al reconocimiento que hace don Román al ejército de trabajadores y trabajadoras de la salud, también de trabajadores y trabajadoras de las instituciones de atención de emergencia, de las fuerzas policiales, de las diferentes instituciones públicas representadas en los comités municipales de emergencia y también reconozco y agradezco el liderazgo que alcaldes, alcaldesas e intendentes e intendentas municipales desarrollan en el marco del trabajo de los comités municipales de emergencia. También de las comunidades organizadas, de las asociaciones de desarrollo y de la empresa privada
que durante estos ya casi 9 meses, el domingo estaremos cumpliendo 9 meses desde que se presentó el primer caso en el país y prácticamente 11 meses de estar trabajando coordinadamente, preparándonos y atendiendo los requerimientos de esta emergencia tan compleja, porque es una emergencia mundial. Coincido con el doctor Salas en que muchas personas están cansadas. Como seres humanos necesitamos socializar, necesitamos tener cercanía con las personas, pero tenemos que entender que la forma en que el virus se transmite justamente es a partir de esos procesos de socialización, a partir de la cercanía y cuando no cumplimos las diferentes medidas de prevención, de protección y los protocolos sanitarios. Esto no va a durar para siempre. Decía don Román, la ayuda está en camino, pero la ayuda todavía no llega y necesitamos estar fuertes, estar preparados, mantenernos de la misma forma en que hemos venido trabajando todos estos meses para el momento en que la ayuda llegue. En ese sentido, se trabajó de la mano de la Mesa de Gestión Municipal liderada por el IFAM, con todas las instituciones también que forman parte de esta fuerza de tarea contra el COVID, para desarrollar el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Necesitamos fortalecer ese modelo. Hemos estado viendo cómo ese cansancio nos lleva a fiestas en las playas, a celebraciones, nuevamente a reunir a grupos de amigos para cantar cumpleaños y todo eso lo vemos en las redes sociales. Eso necesitamos volver a tomar el control de nuestra seguridad, de nuestra prevención. Muchas personas dicen, cuando hablamos de 1,731 fallecimientos al día de hoy, me uno también al pésame que damos a todas esas personas que ya no tienen a un familiar cercano. Justamente vengo de mi institución de conversar con una persona que perdió un familiar cercano y fue imposible conversar con esa persona, porque lo que siente alguien que pierda un familiar por el COVID, una persona que está sana hoy y que mañana ya no está, o que en una semana ya no está, pero que tampoco la podemos ni siquiera despedir en el ritual, independientemente de la creencia que tengamos, es sumamente doloroso. Uno que no lo ha vivido no lo puede percibir y por eso hay que reiterar el tema de la empatía, porque resulta que esto se transmite de persona a persona, como lo hemos dicho antes, cuando nos conglomeramos, cuando estamos en un espacio cerrado, a diferencia de otros factores que nosotros no podemos modificar. El avance y la prevención del COVID está en nuestras manos. El avance nosotros lo podemos modificar. Y lo más triste de esto es que las personas que están muriendo no necesariamente son las personas que están incumpliendo los protocolos. Estamos llevando la enfermedad a las casas, a nuestros adultos mayores, a las personas más vulnerables, como mencionaba don Román. Por eso, seguir fortaleciendo el modelo de gestión compartida, seguir participando activamente es fundamental para salvar nuestra Navidad. Hoy estamos 1 de diciembre, tenemos todavía 24 días más hasta la Navidad, 31 días más hasta que termine diciembre, pero pasa diciembre y tenemos que seguir trabajando en esto. No podemos permitir que diciembre se nos convierta en una situación crítica, donde enferme mucha gente, donde muera mucha gente, donde se nos saturen los hospitales. Nosotros tenemos la posibilidad de evitar eso, tenemos la posibilidad de hacer que la Navidad del 2020 en el contexto de la pandemia sea una Navidad segura, una Navidad donde tendremos que disfrutar de forma distinta. En la aplicación del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida tenemos hasta este momento 58 municipalidades que ya han reportado su evaluación de diciembre, que siguen implementando los procedimientos de salud y de seguridad. Hemos creado también con el equipo interinstitucional de trabajo una fuerza de apoyo, una fuerza de tarea que nos permita a partir de la próxima semana comenzar a trabajar mano a mano con los comités municipales de emergencia, con las autoridades municipales en cada uno de los cantones, apoyando, fortaleciendo el trabajo. Hemos creado un equipo de trabajo con el Ministerio de Salud en
adición a su equipo ordinario de trabajo, también con el Ministerio de Justicia y con la CNE, para poder fortalecer cantones prioritarios que requieran implementar el modelo. Estamos trabajando todo un tema de comunicación entre las instituciones para poder llegar al nivel comunitario, y es ahí justamente donde tenemos que informarnos. Estaremos acompañando a las autoridades municipales, como he mencionado. La Comisión Nacional de Emergencia trabajará durante todo el mes de diciembre, no suspenderá su operación, como lo hemos venido desarrollando también durante toda esta emergencia, justamente porque, como lo dijo el señor ministro, el virus no va a parar. El hecho que tengamos vacaciones, el hecho que tengamos un feriado, no hace que el virus desaparezca en ese momento. Por lo tanto, las medidas no pueden liberarse, no pueden relajarse las medidas sanitarias. El control, insisto nuevamente, está en nuestras manos. Necesitamos, para los empresarios, para los comerciantes, necesitamos que refuercen sus protocolos, que refuercen sus procedimientos de trabajo, que no relajen las medidas de seguridad cuando las aplican en sus negocios, porque con esto estamos ayudando a que las personas puedan consumir más seguras, que la economía se mantenga y que podamos seguir con una alta capacidad o con una buena capacidad de respuesta del sistema hospitalario. También en lo individual, evitemos romper las burbujas, reduzcamos los tiempos en los que vamos a participar en las diferentes actividades, evitemos las aglomeraciones. Como dijo el ministro, somos reiterativos en esto, pero es importante que mantengamos esa fuerza que hemos mantenido durante todo este tiempo, que nos ha permitido salir adelante, que nos ha permitido mantener los hospitales operando, que nos ha permitido evitar que las personas fallezcan en sus casas. También es muy necesario que ese comportamiento que hemos visto en los fines de semana, que no lo llevemos hasta las 2 últimas semanas del año. Que las personas que tengan síntomas, las personas que sientan que podrían estar con el virus, pues que inmediatamente consulten al servicio de salud, porque solamente la atención temprana es lo que puede hacer evitar que tengamos un incremento muchísimo más alto de las muertes. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hemos desarrollado, muchísimas gracias a quienes están en la primera línea, permanentemente en la primera línea de batalla, y hacen posible que podamos seguir trabajando en la lucha contra el COVID. Y no olvidemos que todas y todos tenemos una gran responsabilidad para lograr tener una Navidad segura. Muchas gracias. Les recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas, presidencia.go.cr/alertas. Iniciamos con las consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca de Puro Periodismo. Por favor, don Edgar, indicar hacia cuál jerarca estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Román, señor ministro, don Alex, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Las primeras consultas son para don Daniel. Don Daniel, ¿está enfrentando el país ya la segunda ola de la pandemia? Por las manifestaciones que usted acaba de hacer en cuanto a expectativas de mayor contagio para próximas fechas. ¿En qué nivel está la tasa de contagio al iniciar el mes de diciembre? ¿Y qué nivel de preocupación respecto a esa tasa de contagio? Y, señor ministro, ustedes acaban de informar de que estamos cerca de que llegue la ayuda de las vacunas, pero hay una inquietud particular con una de las contrataciones que hizo el país, es la de AstraZeneca, que está siendo puesta en duda la efectividad de esa vacuna. ¿Cuán comprometido está el país, el gobierno, con esa contratación y cuánta aclaración se está pidiendo de cara a lo que ellos están ofreciendo? Mis siguientes consultas son para don Román. Don Román, ha habido fuerte cuestionamiento en las últimas semanas un alegado silencio de la Caja en cuanto a los cuestionamientos de las compras urgentes.
una crítica a la ausencia suya en los espacios públicos en cuanto a aclarar casos específicos. Preguntas en ese sentido, ¿cuánto al cabo de 9 meses ha autorizado en gastos de compras urgentes la Caja? ¿Cuántos de esos gastos autorizados fueron cancelados y el producto o no fue entregado o fue entregado en condiciones defectuosas? Y en ese sentido, ¿cuántos son los casos que están en disputa? Y don Román, recientemente la institución informó de 45 órdenes de compra bajo investigación, bajo análisis. ¿Cuánto es el monto de esas 45 órdenes bajo investigación que ustedes manejan? ¿Y cuánto es el personal involucrado, afectado por procesos internos de investigación, administrativos o separados hasta la fecha? Eso sería de momento. Muchas gracias. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, don Edgar, gracias por sus preguntas. Con respecto a la segunda ola, en términos de casos, no es evidente que tengamos una segunda ola. En términos de internamiento, hospitalizaciones y pacientes graves, sí estamos viendo ya un repunte de casos. Por eso es que hemos hablado justamente de que esto se puede medir de diferentes formas. Al final, ¿cuál es nuestra meta con todo esto? Que no haya colapso de los servicios de salud, que no haya esa imposibilidad de decirle a Jorge Pérez Rodríguez, usted no tiene en este momento, tiene un infarto y no hay un respirador para usted. Esa es la meta final. Y sí nos preocupa mucho que tengamos ese aumento de casos en cuanto a hospitalización, o sea que no ha disminuido. Yo creo que ya, el Román Macaya mismo lo ha dicho, estamos a las puertas, ¿verdad? Casi que a las puertas de una segunda ola. Pero a nivel de casos propiamente, no. Si lo vemos en parámetros de índice de reproducción básica, como usted lo preguntaba ahora, que anda en 1 punto y resto, ¿verdad? No tengo el número exacto, pero sí está por encima de 1 y que recordemos que entre más separado esté del 1 hacia arriba, más riesgo hay de que tengamos un descontrol de la epidemia. En ese sentido, pues sí, estamos viviendo un repunte de hospitalizaciones. Todavía no, tal vez declarar oficialmente del Ministerio de Salud la segunda ola, pero sí nos preocupa mucho ya las cifras que estamos viviendo y que perfectamente no es que vamos a tener porque mucha gente piensa que para que entremos en la segunda ola, que tiene que haber una disminución, como un valle muy pronunciado. No necesariamente. Puede haber apenas una pequeña disminución y empezamos a ver otro incremento y que ese incremento se puede disparar más. Mucha gente también me ha preguntado por qué es que ahora hablan de una segunda ola si habíamos tenido una primera ola en abril. Bueno, es que esa ola fue tan pequeñita que prácticamente se borró. Ustedes lo ven, la buscan, verán las estadísticas, y fue tan pequeñita que esa ola se borró. Por eso es que ahora hablamos de que estamos en realidad, hemos vivido en estos últimos meses la verdadera primera ola de contagios y que ahora estamos pues cerca o ya a las puertas de esa segunda ola. Y con respecto al asunto de las vacunas, recordemos que las diferentes compañías pues también llevan sus ritmos de investigación. En esto es normal que hayan revisiones internas, ¿verdad? No podemos jamás decir que la vacuna de AstraZeneca ya haya duda en cuanto a su eficacia. De hecho que ha habido justamente 2 estudios con dosis diferentes que las ponen en un grado de eficacia diferente. Ambos son, como indicaba también don Román Macaya, niveles de eficacia altos. Claro que uno pues desearía tener el nivel de eficacia más alto de todo, ¿verdad? El más cercano a 100, pero generalmente las vacunas andan en niveles de eficacia que justamente, ¿verdad? Andan en 80, 90, incluso dependiendo de la población meta que se vaya a vacunar, así la eficacia de la vacuna puede hacer que aumente un poco o disminuya. Y recordemos que la eficacia no es solamente el hecho de que no vaya a dar una infección, sino que puede ser que la infección cuando se presenta vaya a ser menos grave. Eso también se considera un parámetro de eficacia importante. Entonces, no podemos jamás decir que ya ponemos en duda absoluta, ¿verdad?, el asunto de AstraZeneca. Todo lo contrario, ellos están haciendo su revisión interna, están viendo a ver todos los protocolos y haciendo los ajustes necesarios para tener mucho más claridad en cuanto a la eficacia. Pero ya las declaraciones que han dado, pues la eficacia sí está, ¿verdad?, en niveles altos.
Y también recordar que nosotros estamos comprando vacuna a nivel de 3 mecanismos diferentes. La negociación, más bien 2 mecanismos diferentes, que es a través de COVAX, que es con la OMS, OPS, una compra conjunta en varios países, y la otra que es compra directa a los proveedores de vacunas, que en este caso está Pfizer, ¿verdad? Que es el que va a proveer de más cantidad de vacunas, y también está AstraZeneca, que va a proporcionar una cantidad de vacunas menor, pero también están justamente esas 2 compañías. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja, el doctor Román Macaya. Muchas gracias por la pregunta o las preguntas, don Edgar. Hay varias preguntas ahí y no tengo todos los datos en este momento para responderle en todos los detalles. Voy a responderle de la siguiente manera, pero después le hacemos llegar un resumen de todas las compras que se han hecho y qué ha sucedido con cada una de ellas. Pero empiezo diciendo que la Caja es un gran comprador a nivel país. En el año 2019, sin pandemia, nosotros adjudicamos más de 7,000 compras en todos los productos y servicios que compra la institución. Entonces hay toda una estructura para la gobernanza de esas compras que entra en juego. En el medio de una pandemia se agrega a esa carga las compras urgentes, como los que se han dado para todo tipo de equipo de protección personal, para ventiladores, para todo lo que se ocupa, y la infraestructura también que hay que readecuar para atender la pandemia. Mucho de eso viene del fondo de contingencia, ¿verdad? El fondo de emergencia que se activa en estas situaciones, donde se había empezado con un fondo de 45,000 millones de colones, que era el tope normal de ese fondo. Eso se ejecutó rápidamente. Luego se le agregaron otros 40,000 millones y luego otros 40,000 millones para llevarlo hasta 125,000 millones para terminar el año. Y probablemente se va a terminar adjudicando o utilizando casi la totalidad de esos 125,000 millones del fondo de contingencias, que se ha reforzado ya 2 veces y que iniciará el nuevo año 2021 con un nivel mucho más alto de lo normal, porque seguimos en esta crisis. En cuanto a las auditorías o las investigaciones que están en curso, realmente son todas. De una forma proactiva, la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República han estado auditando todas las compras urgentes, y hay unas cuestionadas que están en el Ministerio Público, ¿verdad? Enviadas al Ministerio Público por la propia institución. Entonces también hay elementos que no se pueden divulgar detalles, precisamente porque están en esa situación de una investigación ya judicial. Hay procesos que están judicializados, hay funcionarios que están separados, y se ha procedido donde hay que proceder para proteger las compras de la Caja y los fondos públicos que maneja la institución. Quisiera también terminar diciendo que esta pandemia continúa en el nuevo año, las compras continúan, pero siempre bajo esa premisa de que hay que seguir la normativa que existe en la institución y en la legislación nacional. Ahí está la ley de contratación administrativa, que tiene muy claro cuáles son los parámetros que hay que seguir, y hay una reglamentación interna a la Caja que también claramente estipula cómo se hacen las compras en situaciones de emergencia. Si alguien se aparta de esos lineamientos, pues hay procesos que se inician y que se han iniciado internamente y externamente. Algunos de ellos, de nuevo, no se pueden divulgar, inclusive algunos no son de conocimiento de la propia Junta Directiva por orden de la Fiscalía. Entonces, por eso vamos a hacerle un resumen de lo que se puede divulgar y hacérselo llegar, don Edgar. Continuamos con el colega Tomás Gómez del Observador. Por favor, Tomás, indicar hacia cuál jerarca estarían dirigidas sus consultas.
Hola, buenas tardes a todos. Quería hacer las consultas generales primero. En el caso de que se ocupen más medidas o que se fueran a buscar más medidas, no sé si de la línea restrictiva, con el aumento de casos, ¿de qué tipo serían y a partir de cuánto ustedes las estarían anunciando? Y hacer énfasis en de qué tipo de medidas se pueden tomar en este caso, ya que hay un contagio más ampliado y que el mismo presidente Carlos Alvarado había descartado volver a los cierres, por ejemplo. Y luego, si podemos hacer referencia al tema del testeo. Costa Rica sigue reportando un número muy bajo de pruebas comparado con los demás países de la región, sobre todo. Entonces, saber qué nos está pasando, con qué dificultades hemos topado, qué pasó con las pruebas que se habían prometido de fabricación costarricense. Luego, don Daniel, si podemos precisar a esta fecha qué actualización hay de la comisión que iba a investigar las muertes por COVID o con COVID, qué pasó con eso y qué datos hay actualizados. Y sobre el tema de recuperados y seguimiento de datos, qué está pasando primero con los recuperados en general y sobre todo en la provincia de Alajuela, en el Cantón Central, donde los datos son proporcionalmente muchísimo más altos que en el resto del país. Muchas gracias. Don Tomás, ¿me podría repetir esa última? Con el caso de los recuperados, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde va? ¿Y qué pasó en el Cantón Central de Alajuela, donde los datos son proporcionalmente mucho más altos que en el resto del país? Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a las medidas, nosotros, como usted lo indicaba bien, sabemos que el margen para tomar medidas muy estrictas se ha ido acortando y en el caso de que tengamos que tomarlas porque ya existe un colapso del sistema hospitalario, que yo les he indicado muchas veces, si existe un colapso ya inminente o se materializa, que como decía don Román, esperemos que no se dé. Esa ha sido nuestra consigna, esa ha sido nuestra lucha, ese ha sido nuestro motivo por el cual queremos que nos cuidemos, porque no es que ocurre el colapso por el colapso per se, es que el colapso aumenta la mortalidad de muchos costarricenses, de muchos habitantes de nuestro país por otras causas, eso es lo delicado. Y esas medidas, ¿cuáles y cuándo se van a tomar? Pues justamente serían anunciadas en su momento. Tomás, yo en este momento no adelantaría jamás decir ya vamos a cerrar esto, vamos a hacer esta restricción acá. Como le digo, el margen se ha cortado mucho, porque ya el nivel de subsidio, de bonos que podemos dar a las familias para que se sostengan, ya no existe, o sea, ya es sumamente limitado. Entonces ya ese margen para poder hacer cierres muy estrictos lo pasamos y por eso es que insistimos tanto en que tenemos que trabajar, en que tenemos que movilizarnos, pero cuidándonos como nunca antes lo hemos hecho, porque esas opciones justamente en este momento encuentran una confluencia clara y no tenemos ese margen que hablábamos anteriormente. Con respecto al testeo, es claro que Costa Rica pues no ha estado haciendo el testeo que idealmente en un mundo ideal se requiere. Igual el mundo ideal que plantea la OMS, Costa Rica no llegaría y posiblemente muchísimos países no lo llegarían a cumplir, porque en realidad con la facilidad de transmisión que tiene este virus y la transmisión comunitaria es muy, muy difícil, no solamente por el hecho del personal, por el hecho de las pruebas, de la disponibilidad del equipo de protección personal y de la misma dinámica que tiene esas transmisiones y el comportamiento en diferentes partes del país. Así que tener un nivel de testeo óptimo, eso es muy difícil en realidad para muchos países que a menos ya que tengan el asunto súper controlado, ¿verdad? Y que han tenido pues esa casi que burbuja, su país en una burbuja, que han tenido una tasa de transmisión muy estable. Sí, la Caja ya ha dado los informes de que han estado haciendo todas las gestiones para aumentar la capacidad de PCR y también ya pronto empezaremos a implementar las pruebas de antígenos que tienen pues ciertos inconvenientes, pero estamos justamente trabajando desde el equipo técnico para poder solventarlos y que podamos aplicarlas. Recordemos que las PCR detectan el ARN, o sea, el genoma del virus, el ARN, y las de antígenos lo que detectan son proteínas, pero las dos sirven en realidad para detectar agudamente a un paciente. Entonces en eso estamos y ya la Caja ha aumentado importantemente su capacidad de pruebas PCR. También obviamente tenemos el sector privado que ha venido colaborando enormemente en lo que ha sido, bueno, a través de los resultados que ustedes han visto también, que han estado constantes. Y esperemos también con las pruebas de antígeno podamos ya englobar una capacidad amplificada. Sin embargo, también tenemos otros parámetros que nos dicen la gravedad en diferentes comunidades, como lo es la hospitalización o tasa de hospitalización por habitantes, o sea, por cantón, ¿verdad? Por habitantes por cantón, como también los índices de positividad, que eso es que tanto yo le hago pruebas a un grupo de personas en un cantón y cuántas me están saliendo positivas. Todo eso estamos ya trabajándolo para terminar de redondear los escenarios epidemiológicos en los diferentes cantones. Con respecto a la actualización de la Comisión de Mortalidad, la Comisión ha venido trabajando, es un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Salud, quien coordina con la Caja Costarricense de Seguro Social,
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Poder Judicial, y han hecho un trabajo bastante, muy valioso, que incluso considero ha sido pionero, si se quiere decir así, en muchos países en Latinoamérica, de ir analizando las causas de mortalidad. Nosotros habíamos dado un adelanto, está pendiente de dar una actualización que posiblemente le estaremos dando en el transcurso de diciembre. Claro que pues por la cantidad tan enorme de casos, 1.700 y resto de fallecimientos, analizarlos, revisar expedientes, revisar los expedientes clínicos, los del Poder Judicial, ver todos los antecedentes del caso, no es tan fácil. Entonces, en realidad, el trabajo se sigue haciendo de forma constante, pero ya se han ido afinando detalles logísticos de coordinación para tener cada vez más agilizado el trabajo de esta comisión. Con respecto a los recuperados, al cierre de la semana 48, que esa es la semana antepasada, básicamente hace una semana, teníamos un 30% de rezago en lo que es recuperado. Recordemos que esto ha sido un asunto también por el mismo, sobre todo en las áreas de mayor impacto de la pandemia, donde ha habido una transmisión comunitaria muy fuerte, con alta densidad poblacional. Hemos tratado de ir elevando esa suma de recuperados. También es importante indicar que esto no incide dentro de los parámetros que se han contemplado para las alertas en los diferentes cantones, pero sigue siendo un factor importante de tomarlo en cuenta. Y pues estamos haciendo todo el trabajo, ya también el refuerzo a través de la Comisión Nacional de Emergencias, importantísimo, más de 100 funcionarios que se pudieron incorporar en las áreas más críticas y que sean justamente en equipos móviles que se desplazan, han también estado ayudando para poder actualizar esta cifra de recuperados, y posiblemente justamente lo que ocurre en Alajuela es que ya usted me indica que tienen un mejor perfil de recuperación porque ya han ido poniendo al día ese trabajo. Okay, entonces nada más, perdón, si podemos precisar, y tal vez para desmentir, ya porque ya empiezan las cadenas de viene un encierro, viene martillazo para el fin del mes, no hay una estrategia ya definida de nuevos cierres, de nuevas medidas con un calendario ya fijo. Lo que hemos dicho es las medidas que se tomarán serán con pinzas, ya no hay mucho margen para hacer cierres importantes, por eso es que estamos dependiendo de la empatía, de la solidaridad de la población en gran medida para el desenlace de lo que tengamos en diciembre. Yo creo que ya hasta la saciedad hemos dicho cómo hay que cuidarse. O sea, yo creo que aquí cuesta que alguien me pregunte la importancia del uso de mascarilla o la importancia de 1.8 metros entre burbujas, pero cuando vemos que la gente insiste en no usar mascarilla o que está en menos de 1.8, o sea, eso ya es un asunto, como digo, de solidaridad, de empatía, de que entendamos que al final nosotros que estamos acá sentados somos un instrumento que ha sido puesto aquí para cuidar a la población, pero que no hay forma más importante y más contundente de que la población logre ese cuidado, que es que ellos mismos se cuiden. Por más que hagamos cierres, si la gente se va a las casas a hacer fiestas, si la gente hace lugares clandestinos, bares clandestinos, si la gente se va a las playas a donde no hay supervisión en ese momento, esto no lo para nadie, solamente la población. Entonces también es importante que, aunque hagamos cierres, como les digo, que puede ser con pinza, cierres muy selectivos en lugares, si la población sigue negando que ya en diciembre no hay pandemia, va a ocurrir lo que está ocurriendo justamente en Europa, en donde en muchos países se relajaron tanto y al final hubo una segunda ola mucho más fuerte y están sufriendo en este momento todo ese colapso o sobrecarga del sistema de salud, que eso aumenta la mortalidad, los fallecimientos de personas no COVID, de personas de todo tipo. Muchas gracias a los tres. A continuación atenderemos las consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales. Iniciamos con el medio acontecer.cr, que consulta al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. En caso de que alguna vacuna contra el COVID-19 no tenga un índice de efectividad muy alto, el paciente puede reforzar vacunándose con otra vacuna. Además, agrega que valorando la posible aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer, ¿cuándo llegarían las primeras dosis al país? Sí, con respecto al refuerzo, por ejemplo, lo que indicaba, primero partir que lo que está comprándose en Costa Rica y lo que se vaya a comprar a través de la OMS ya ha estado sometido a un análisis de la misma Comisión Nacional de Vacunación, que son expertos y que han analizado el perfil de cada una de las vacunas que se están adquiriendo, que no son vacunas para nada, digamos, de un perfil bajo a nivel de seguridad o de efectividad. Se han analizado las mejores opciones en el mercado y lo que ha estado disponible. Con respecto a esto de reforzar con otra vacuna, todavía no hay estudios claros al respecto. O sea, desde el punto de vista inmunológico, pues sí es factible hacerlo, siempre que se guarden distancias prudentes, pero, por ejemplo, incluso sabemos que para la vacuna de Pfizer hay que dejar 21 días entre la primera dosis y la segunda.
la vacuna de AstraZeneca posiblemente sean más días. Entonces también todo eso de intercambiar dosis o hacer un refuerzo con otra vacuna, nada de eso está claro ni se puede decir con certeza cómo funcionaría esa posibilidad de un refuerzo entre vacunas. Y con respecto a lo de Pfizer, sabemos que pues ya lo que hemos indicado, hemos estado adelante con las negociaciones para la adquisición de la vacuna de Pfizer y va a llegar en no mucho tiempo, o sea, esperamos que sea posiblemente la primera vacuna que va a llegar al país, pero siempre insistimos en que esto, decir exactamente la fecha y el momento, pues es muy difícil porque eso va a depender de toda la parte de disponibilidad de la propia casa matriz, ¿verdad? Que nos diga, bueno, ya en este momento va la vacuna para allá, eso todavía no hay certeza. Y también el momento no es que solamente tenerla en Costa Rica, ya es para empezar a vacunar. Ya la caja ha estado haciendo todo lo necesario para que esa distribución, para que ese almacenamiento, desde que llega al aeropuerto, al almacén de la caja, donde tienen todos los medicamentos y vacunas, esa distribución hacia los servicios de salud sea lo más ágil posible, la revisión previa también, que se hace, que todo sea lo más expedito. Pero indicar, sí, tenemos ya previsto que sea en algún momento del primer trimestre del 2021 que podamos empezar la vacunación. Recordar que la vacuna no es que va a llegar, ¿verdad? Las 3 millones de personas que tenemos como meta vacunarlas, no es que vamos a hacer eso en el primer trimestre del 2021. La vacuna va a estar llegando a lo largo del 2021 en diferentes momentos. Vamos a empezar con dosis en cantidades menores y ahí se va a ir vacunando, ¿verdad? De forma progresiva, de forma paulatina, conforme vayan llegando más dosis a nuestro país. Por último, consulta Mundo Santana al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. A pesar de la disminución de los casos en las semanas epidemiológicas 45, 46 y 47, el Cantón de Santana sigue en alerta naranja. Esto a pesar de que el comportamiento de otros cantones es similar y lograron bajar la alerta amarilla. ¿Nos podría puntualizar por qué el cantón sigue en naranja? Gracias. En el caso particular de Santana, voy a retrotraerme a la semana 40. Es el primer momento en que el cantón tiene una baja importante en la razón de riesgo cantonal. Después de ahí, la semana 41 vuelve a aumentar, la 42 vuelve a bajar, la 43 baja, pero la 44 sube casi a los niveles en que estaba en la semana 39, la razón de riesgo cantonal. Posiblemente obedece a un brote particular. A partir de la semana 45 inicia nuevamente un proceso de descenso en la razón de riesgo cantonal. Sin embargo, estos números no se estabilizan hasta la semana 47. La semana 47 tiene una de las menores razones de riesgo cantonal, y para la semana 48, que es la que estamos en este momento analizando, mañana se van a anunciar los cambios de alerta, se mantiene estable y con una tendencia a la baja, efectivamente. Así que yo no tengo en este momento el reporte específico de las alertas, eso se va a dar a conocer mañana, pero con la tendencia que estamos viendo en el análisis que está haciendo la sala de análisis de situación, es posible que esto tienda a cambiar. Mañana se estará dando el reporte con las nuevas condiciones de las alertas vigentes. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, alerta en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia de prensa al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. A continuación, Soluciones del 13.
Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones del 13. Hoy les presentaremos el sello de garantía Safe Travels que impulsa el ICT en el sector turístico para certificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Además aprenderemos sobre datos y etiquetas nutricionales en la recomendación de la semana junto a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Y veremos también cómo hacer una corona navideña junto a la decoradora de interiores Michelle Guardia. Comencemos. Con el fin de apoyar a Costa Rica en la protección de las personas en los territorios indígenas de Talamanca, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, entregó al menos 20.000 insumos para la atención de estas poblaciones. El objetivo de la donación es atender las necesidades de las personas que se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad ante la pandemia por la COVID-19. La entrega incluye cosas como ropa nueva, botas de hule, equipo para telecomunicaciones, materiales educativos para niños y niñas, hasta bienes de primera necesidad, como mascarillas, alcohol en gel, pañales para bebés y kits de higiene. El alcalde de la Municipalidad de Talamanca, don Rogelio Rodríguez, dijo que le damos las gracias y esta ayuda nos va a servir de muchísimo, sobre todo en la divulgación y el tratamiento comunal que se debe realizar en estas comunidades indígenas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que la pandemia es una crisis humana con graves consecuencias de salud y también socioeconómicas, que está afectando desproporcionadamente a ciertos sectores de la población, entre los que se encuentran las personas indígenas. En su denominado Gran Día, la empresa de comida rápida McDonald's logró una recaudación histórica al vender más de 65.000 Big Mac, monto que se traduce en más de 136 millones de colones que se entregarán en su totalidad a la Fundación Infantil Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS. Con los recaudados se continuará brindando hospedaje y alimentación a las familias de los niños que se encuentran recibiendo tratamiento prolongado en el Hospital Nacional de Niños y a los jóvenes en condición de vulnerabilidad que reciben formación y capacitación de Aldeas Infantiles SOS. Esta cifra es considerada histórica en McDonald's debido a que en ninguna de las 17 celebraciones anteriores se había logrado vender tal cantidad de Big Macs en un solo día. Por eso Esteban Sequeira, director general de Arcos Dorados Costa Rica, dijo que sabemos que son momentos difíciles, pero ante la crisis nos hacemos más fuertes por medio de la solidaridad y la ayuda mutua. Por eso no nos cansaremos de agradecer por todo el apoyo recibido. Y ahora continuamos con más emprendimientos de Soluciones del 13. Hoy conoceremos Say Cheese, el de Alexandra Lang. Veámoslo a continuación. Hola, yo soy Alexandra Lang y tengo un emprendimiento que se llama Say Cheese, que son cheesecakes en paletas. Hay diferentes tamaños, está el tamaño mediano, el tamaño grande, tenemos un cheesecake entero mediano y un cheesecake entero grande. Tenemos un montón de toppings diferentes como M&M's, arroz tostado, Hershey, Twix, Kit Kat, entre otros, y ustedes pueden escoger si quieren el chocolate normal o el chocolate blanco. Nos pueden encontrar en Say Cheese CR, en Instagram y en Facebook, o nos pueden escribir al 8896-9160. Muchas gracias. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 84959161 o al correo anaranjo@sinart.go.cr. Y en la sección de recomendaciones aprenderemos algunos datos importantes acerca de las etiquetas nutricionales, gracias a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, JUPEMA. Pongan muchísima atención a esta valiosa información.